Entonces, en realidad no manejan, no pretenden modificar el ordenamiento jurídico, al contrario, la idea es poder sostener ese ordenamiento jurídico, tomando medidas extraordinarias para evitar este, que las cosas salgan de matriz, digamos, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, no podría hacerse en este tipo de poderes de emergencia es modificar el ordenamiento jurídico habilitando, por ejemplo, un fusilamiento o el destierro de una persona, aunque lo de destierro no es una cosa que esté reñida con el texto constitucional, está previsto en alguno de los casos como la pena de destierro, como una posibilidad. ¿No? No significa tampoco que decaigan los derechos, aunque la emergencia a veces determina que no haya más remedio que utilizar y después compensar, reparar lo que se haya hecho. Entonces, algunos casos que se dan en el mundo, por ejemplo, en Gran Bretaña hay una especie de amnistía, Bills of Indemnity, para los funcionarios que hubieran, por ejemplo, no cumplido el habeas corpus, ¿no? O sea, una situación de emergencia, una guerra, por ejemplo, una cosa de ese tipo, entonces allí hay una especie de perdón para quienes hubieran cumplido una conducta que en condiciones normales no estaría vista como una conducta normal, digamos. Bueno, el tema de la suspensión del habeas corpus. El habeas corpus está previsto en nuestro texto constitucional como una garantía para la libertad de las personas, o sea, trata de evitar la prisión indebida sin sin darle la oportunidad, digamos, a la persona de poder defenderse incluso, ¿no? O sea, una autoridad se lleva preso a alguien y bueno, y entonces hay que explicar, o cabe la posibilidad de explicar lo que está sucediendo y por qué está prevista, por qué está, digamos, limitada la, eh, este, la libertad de esa persona. El artículo 17. En caso de prisión indebida, el interesado, cualquier persona, podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus, a fin de que la autoridad aprehensiva explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose lo que decida el juez indicado. Esto aparece en, 1900, en el texto de 1918 y ha sobrevivido hasta el día de hoy. Eh, bueno, tenemos acá otras situaciones, ¿no? La suspensión del habeas corpus en el sistema estadounidense, en caso de rebelión o invasión a la seguridad pública. Se facultó durante la Guerra de Secesión al presidente Lincoln a suspender sin una decisión expresa del Congreso, sin una decisión expresa del Parlamento. Este, Nosotros tenemos lo inverso, o sea, tenemos consagrado el habeas corpus, que es una garantía de la libertad física y de la salud física, o sea, cuando se dice habeas corpus, he aquí el cuerpo, es la traducción, he aquí el cuerpo, cuando se dice habeas corpus, estamos diciendo que el juez tiene la facultad de hacer venir a la persona detenida con el aprehensor eh, para ver por qué está detenida, qué pasó, por qué no se han cumplido los plazos que el propio texto constitucional establece. En fin, un mecanismo de garantía que no tenemos en nuestro caso la suspensión de la garantía, de esta garantía a título expreso como se da en otros países. Argentina, por ejemplo, tiene el estado de sitio, tampoco nosotros lo referimos de esa manera, ni lo tenemos consagrado. ¿No? Eh, bueno, en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo argentino, se puede trasladar a una persona de un lugar a otro del territorio argentino. eh,
siempre que no opten por salir del territorio. Y esto tiene cierta similitud con la regulación que en nuestro caso tienen las medidas prontas de seguridad. Bueno, las puede declarar el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, o el presidente en caso de ataque exterior o receso del Congreso. Bueno, la constitución vigente en España, en fin, acá hay algunos derechos que podrían suspenderse. En fin, pero digo, para ser más concretos, ¿no? Se trata de, lo digo una vez más, de una excepcionalidad. Se trata de una situación inesperada, fuera de lo común, donde el gobierno, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, puede tomar medidas de emergencia para tratar de evitar, en fin, que todo se vaya por el caño, diríamos, ¿no? Para decirlo pronto y mal. Bueno, Francia, por ejemplo, ¿no? Se habla hay un famoso artículo 16 que Duverger lo menciona como la dictadura constitucional, o sea, una situación especial donde el presidente puede tomar determinadas medidas previa consulta con el primer ministro y con el parlamento. Además, tiene la declaración de guerra con autorización del parlamento y el estado de sitio adoptada por el Consejo de Ministros por un plazo máximo, digamos. Bueno, vamos a ver lo que tenemos en nuestro caso. Eh, yo no sé si este ERCO, viste que me parece acá lo mismo que, Sí, no sé por qué, se escucha bastante mal, profesor. bastante. Algunos compañeros están diciendo que desde ayer a a la noche se funciona mal Zoom, así que quizás sea eso. Ah, de pronto es eso lo que está sucediendo, o sea, es un problema de Zoom. De cualquier manera, ustedes ven las placas estas, ¿no? Eso se Sí, ve. sí, se ve, se ve. No, porque digo, lo que yo diga puede estar complementado y tratar de salir de la emergencia. Suspensión de la seguridad individual está prevista en el artículo 31 de la Constitución como un estado especial. Eh, ¿Qué sucede? Hay algunas garantías que están constitucionales incluso. Nosotros hablábamos hace un instante de las garantías y del habeas corpus como una garantía más, ¿no? Entonces, primero, los artículos previos al habeas corpus, el 15 y el 16, vamos a citarlos. Nadie puede ser preso sino infraganti delito con semiplena prueba de él por orden escrita del juez competente. ¿Qué significa esto? Esto significa una privación de la libertad en casos especiales. La flagrancia, o sea, infraganti delito, significa ser sorprendido en medio de la comisión del delito. Dijimos algo de esto cuando hablamos del fuero de los legisladores, o sea, decíamos que un legislador podría ser aprehendido, a pesar de los fueros, si es sorprendido cometiendo un delito, ¿no? Un poco la broma que yo hago, el individuo que es sorprendido en medio del asalto de un banco. Entonces, ahí la broma es que el aprensor le dice, diputado, ¿qué está haciendo usted acá? ¿No? Bueno, esto es algo parecido. La flagrancia para cualquier persona es sorprendida en la comisión del delito. O con semiplena prueba de él, semiplena prueba quiere decir medio plena prueba, o sea, elementos de convicción suficientes como para entender que la persona cometió el delito. Y eso habilitaba el llamado procesamiento, ahora habilita la formalización, que juega un papel similar. Este, entonces, semiplena prueba, medio plena prueba, no plena prueba, porque la plena prueba emergerá a partir del momento en que se inicia el juicio penal. Lo otro es preliminar, es tratar de encontrar los elementos suficientes como para poder
seguir adelante con el procedimiento, ¿no? Por orden escrita del juez competente, ¿no? Y después el tema, el plazo, ¿no? El juez traerá al arrestado su declaración dentro de las 24 horas y dentro de las 48 empezará el sumario. O sea, si en esas 48 horas el juez no consigue elementos de convicción suficiente, entonces tendrá que decir, bueno, no está probado, acá me quedo, de plan. Eh, el habeas corpus. El habeas corpus, que ya lo mencionamos, ¿quién está legitimado para pedir el habeas corpus? Bueno, cualquier persona. Cualquier persona puede, digamos, decir, hay una persona que está detenida en la seccional tal o cual, por ejemplo, no se sabe por qué, está detenida hace 5 días. Entonces, el juez frente a eso tiene la potestad y el deber, diría yo, además, de hacer traer a la persona. Y esto es una garantía de la libertad física y decíamos también de la integridad física, porque lo hace comparecer, le pregunta cosas y de paso controla de que tenga la integridad física, o sea, que tenga todo en su sitio, que no haya sido objeto de malos tratos, tortura, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esta suspensión de la seguridad individual que hemos mencionado requiere un paso previo de la Asamblea General o, en su caso, de la Comisión Permanente durante los tiempos de receso o suspensión, si aplicamos el artículo 148, cosa muy difícil, como ya hemos dicho, de que suceda. Bueno, y esto está previsto para el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, o sea, prácticamente se está aludiendo a una invasión, se está aludiendo a una situación, pongámosle, de espionaje, algo así, y solo para la aprehensión de los delincuentes. Entonces, esta suspensión de la seguridad individual tiene incidencia sobre el procedimiento penal que se puede seguir contra alguien, que está tomando, que está cometiendo determinados tipos de delitos. Entonces allí, suspensión de la seguridad individual, alguna vez se ha usado, lamentablemente, porque la situación fáctica que se daba justificaba, explicaba, permitía, justificaba la suspensión de la seguridad individual. Bueno, el otro caso que tenemos es el de las medidas prontas de seguridad. Esto está regulado dentro del artículo 168, que es el artículo de la competencia del Poder Ejecutivo, y establece casos graves e imprevistos de conmoción interior o ataque exterior. Puede ser una hipótesis de guerra declarada, pero conmoción interior o ataque exterior son condiciones que se acumulan, no necesariamente. O sea, puede haber conmoción interior y no ataque exterior. Hubo algún periodo en el que se usaron en forma continua e insistente, digamos, medidas prontas de seguridad. Hubo un caso, por ejemplo, en el que había un problema con el material que se usaba para armar las bolsas de papas, de verduras, etcétera. Y ahí, en el marco de la medida pronta de seguridad, de las medidas prontas de seguridad, se tomaron el elemento para poder coser el hilo sisal. El problema era el hilo sisal que servía para coser las bolsas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, parece un tema menor, y quizás sea un tema menor. Lo que sucedía era que se trataba de solucionar ese problema urgente, pero en general se usaron para otras cosas, se usaron para situaciones de conflicto, por ejemplo, un paro bancario, donde la economía está detenida. Bueno,
La idea es tomar algún tipo de medida que permita salir para adelante. Este, hay que darle cuenta dentro de las 24 horas a la Asamblea General y esta, o la Comisión Permanente en su caso, te ha dicho son las dueñas de las medidas, o sea, son las que pueden decir apoyamos, estamos de acuerdo, se justifica, o decir no apoyamos, no estamos de acuerdo y las levantamos. Bueno, este, entonces hay que darle cuenta dentro de las 24 horas. Las adopta el Poder Ejecutivo sin permiso previo, sin venia previa, pero debe dar cuenta a la Asamblea General o a la Comisión Permanente lo que han hecho. Hemos detenido a tal persona, por ejemplo, no porque la estemos tratando como delincuente y no porque la estamos sometiendo a la justicia, sino porque se justifica, porque hay una causa que determina esto. Ahora vamos a ver en la placa siguiente algún ejemplo de esto que estoy diciendo, estándose lo que resuelva la Asamblea General o la Comisión Permanente. Hay ahí una música, un breve, capaz de enloquecer. Entonces, el artículo 168, numeral 17, tiene una segunda parte, que es en cuanto a las personas. En cuanto a las personas, solo se las permite arrestar, el arresto es la privación administrativa de la libertad, o trasladarlas. Por ejemplo, confinarlas a algún lugar determinado. Un ejemplo que yo uso, estoy viendo si salgo, a ver si consigo. No sé si el tema es de mi computadora o es un tema de Zoom o como decían ustedes, ¿no? Este, el tema, imaginemos esta situación. Hay un conflicto con un país vecino, Argentina, por ejemplo, Brasil, y hay un conjunto de personas que quieren, se sienten, digamos, inspiradas y quieren ir a un ataque, a cosa de esa, lo cual podría tener consecuencias desastrosas. Entonces allí el Poder Ejecutivo dice, bueno, la libertad es cierta, la libertad ambulatoria, todo eso, pero vamos a confinarlos por, no sé, 15 días, hasta que se le vaya el entusiasmo, este, vamos a confinarlos en el departamento de Durazno, en el departamento de Tacuarembó, o sea, departamentos no limítrofes. Y entonces hay que explicarle a la Asamblea General o a la Comisión Permanente el motivo, el por qué pasa tal cosa. Y el Poder Legislativo puede levantarlas parcialmente, puede aprobarlas, puede levantarlas de inmediato, puede decir, bueno, no, esto no en Durazno ni en Tacuarembó, sí en Flores, es un departamento poco poblado, tranquilo, etc. Bueno, es un acto administrativo, evidentemente, ¿no? La adopción de estas cosas por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, puede ser considerado un acto de gobierno y como acto de gobierno no ser susceptible de control, por ejemplo, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Signo de interrogación, ¿no? Signo de interrogación, o sea, depende de cómo se mire, depende de lo que diga la Asamblea General, que es, como se ha dicho, la dueña de las medidas prontas de seguridad. Y después, otra, otra cosa que podemos plantearnos en torno a estas medidas es si son medidas puntuales, y a fulano de tal lo traslado al departamento de Tacuarembó para que se serene, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo. Eh, son puntuales, son una medida concreta o puede haber un marco genérico. Y aquí hay distintas posiciones, pero hay una
por ejemplo, que lo sostenía el doctor Miguel Ángel Semino, fallecido hace ya un tiempo, viejo amigo personal, que él decía, bueno, no, puede haber un marco de las medidas. Entonces, fue secretario de la presidencia. Puede haber un marco de las medidas prontas de seguridad, un régimen genérico para solucionar una situación de ataque exterior o conmoción interior. Bueno, configuración del audio. A ver, volumen de salida, audio espacial, ¿qué será esto? A ver, a ver, sigue habiendo. Ahí se escucha mejor. Sigue habiendo un eco. Yo bajé el volumen de salida, ¿no? ¿Puedo, a ver ahora? Se escucha mejor así. Ah, está. Bueno, entonces, capaz que ahí está el problema. Audio especial, dice acá, las voces sonarán como si vinieran de la posición de cada uno en la pantalla. Vamos a habilitarlo. A ver, me parece que se oye mejor. Si me oyen, Sí. sí, bueno, gracias. No sé qué pasó, ¿no? Pero bueno, está. Este, bueno, entonces, no, estábamos diciendo que hay quien ha dicho tienen que ser medidas concretas, específicas, por eso son medidas y no un régimen genérico, pero eso depende de quien las adopta y de quien las controla. O sea, uno puede decir yo no estoy de acuerdo, me parece que son medidas específicas, y alguien decir no, pero vamos a establecer en el espacio, en el marco de las medidas prontas de seguridad todo un régimen aplicarse mientras dure, ¿no? Eh, el otro, el otro ejemplo que podría funcionar en este marco es, supongamos, una gran inundación, gente que está en una situación de riesgo, y el gobierno le plantea que determinadas embarcaciones que son particulares, que están en el puerto de Buceo, por ejemplo, van a ser manejadas por un oficial de la Armada Nacional, para tratar de cuidar la cosa, porque no tienen medios propios, entonces usamos el día que se termine, haremos las compensaciones que correspondan, pagaremos el combustible, pagaremos lo que haya que pagar, si hay un desperfecto, solucionaremos eso también, pero estamos en medio de un incendio, digamos, para hablar en sentido figurado. Entonces, ¿por qué digo de un incendio? Una cosa que no se pudo prever, que vino de golpe, y bueno, tenemos que tomar las medidas para que la gente no se queme. En el otro ejemplo, para que la gente no se ahogue, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay este tipo de solución. Bueno, en cuanto a las personas, estábamos ahí. De dos cosas. Primero, se las puede arrestar en un sitio que no sea una cárcel, no en un lugar propio de la reclusión de personas que han delinquido. Este, Podría ser un hospital, podría ser de pronto un cuartel, incluso podría ser. Acá hubo gente en algún momento en donde se aplicaban, había gente arrestada en el cilindro municipal, ¿no? Que existía por aquel entonces, ahora es ante la arena, está emplazado en ese sitio. Pero uno podía, no podían ser tratadas como delincuentes, no eran personas que estuvieran imputadas de haber cometido un delito, pero por razones de orden público, por razones de seguridad, no sé qué, entonces ahí las mandaban al cilindro municipal.
Tuve un compañero de liceo, que no sé qué habrá sido de su vida, ¿no? Que estaba en eso y fuimos a visitarlo con algún compañero más, a ver qué te pasó, ¿no? No, bueno, nada, no. Bien. Eh, Decíamos, cesan por decisión del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo las adopta, las puede levantar considerando que la situación de emergencia ya no es tal. Y el Poder Legislativo lo mismo, ¿no? Bueno, y después tenemos que no, en general no es visto como un estado de emergencia, pero me parece bastante claro que sí lo es. La declaración de guerra, que ya la vimos cuando hablamos de Asamblea General y del Poder Ejecutivo. Está este artículo 16, este numeral 16 del artículo 85, decretar la ruptura de relaciones y previa resolución de la Asamblea General declarar la guerra. No, pero esperen un poquito porque me parece que acá estoy equivocándome, ¿no? Porque la duda es si es el 85-16, o sea, competencia del Poder Legislativo, o no, en el 85 tenemos el numeral séptimo. A la Asamblea General corresponde decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de Cámara los tratados, etcétera. O sea, esto demuestra que el tratado se aprueba por ley, porque habla de cada Cámara, y la declaración de guerra no está claramente establecido, pero parecería que podría funcionar mediante una decisión de la Asamblea General como órgano unicameral, digamos. Bueno, decretar la guerra y previa resolución de la Asamblea General. No dice previo a una ley, ni dice previa resolución adoptada por la mayoría absoluta de cada Cámara, o 2/3 de integrantes de cada Cámara, o 3/5, que son las mayorías que se usan. Competencia privativa del Consejo de Ministros, ya lo vimos, y acá me parece interesante, por eso decimos es un estado de emergencia, porque puede extender la jurisdicción militar al caso de estado de guerra. O sea, hay un estado, que es un estado de emergencia también, y en ese caso, en esa hipótesis, la jurisdicción militar, que queda en tiempos de paz limitada a los delitos militares, o sea, delitos profesionales, supongamos que la deserción, por ejemplo, que están en el Código Penal Militar, bueno, ahí le corresponde a la jurisdicción militar, salvo el caso de estado de guerra, donde la justicia ordinaria no tiene enormes dificultades y quizás no esté en condiciones de funcionar, ¿no? Todo esto es hipotético, por suerte. No tenemos la perspectiva inmediata de estar en una situación de este tipo, pero tampoco es imposible. Hubo una ley de seguridad del Estado que declaró el estado de guerra interno, y esto también generó opiniones discordes, ¿no? El doctor Cagnoni decía, la guerra es una guerra entre potencias, entre estados distintos, no existe tal cosa como la guerra interna. Bueno, el Parlamento la votó en su momento, estábamos en medio de una situación de enfrentamientos armados, de una situación realmente muy compleja, ¿no? Bueno, bueno, y con esto, a ver, hemos dicho lo que queríamos decir en materia de estados de emergencia. Bien. Ah, dejamos de compartir ahí. Ahí, a ver.
son instituciones que se han establecido, ahí se ve, ¿no? Como mecanismos de control para Sí, se evitar ve. que las cosas se tuerzan. O sea, a mí me gusta decir que el control, me hace la expresión control, mecanismos de control, me hace acordar al tutor de una planta, o sea, que es el palito que se pone para que la planta no se tuerza, nazca, crezca, digamos, vertical como corresponde, etcétera. El control es un poco eso, evitar que las cosas se retuerzan, salgan mal, no salgan como está previsto. Entonces, sobre esto, dicho esta especie de concepto amable de lo que es el control, eh, digamos que tenemos previstos constitucionalmente tres organismos u órganos, pues digo, siempre está a la cabeza de estos organismos, hay un órgano, que son concretamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora cabeza de un sistema más complejo, no está solo el tribunal, sino que están los juzgados letrados de lo contencioso anulatorio, que dependen administrativamente del tribunal, de un modo similar al que los juzgados dependen administrativamente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, y bueno, y está instaurado incluso la creación de estos juzgados subalternos, subordinados, digamos, administrativamente, porque digo, nadie discute la autonomía técnica de los jueces letrados de anulación en los casos en que está prevista su intervención, ¿no? Em, digamos, tenemos un sistema orgánico ocupado de controlar. Entonces, ¿qué hay acá? Primero, el concepto de control lo dijimos, el papel institucional de estos organismos de control, porque si hacemos un organigrama de lo que es el Estado uruguayo, decimos, bueno, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ahí tenemos tres, y prácticamente a la misma altura, en el mismo nivel, pondríamos Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el sistema contencioso anulatorio, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas. O sea, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas son justamente estos organismos de control. Ahora, son poderes de gobierno, como alguna vez dijo Aníbal Barbagelato, profesor de esta materia, son poderes de gobierno. Bueno, su situación institucional podría inducirnos a decir sí, efectivamente son poderes de gobierno. Por la posición contraria. No, los poderes de gobierno son los tres poderes clásicos: judicial, legislativo, ejecutivo, y estos son mecanismos que tienen una gran relevancia, que juegan de una manera muy importante, pero que no están dentro del régimen de los poderes de gobierno. En fin, esto en realidad es casi una discusión bizantina, ¿no? Porque se llamen poderes de gobierno o no se llamen poderes de gobierno, los consideremos o no los consideremos, de cualquier manera, están para cumplir la tarea que tienen asignada. Le podemos llamar poder de gobierno o no, pero la Corte Electoral hará lo que tiene que hacer y el Tribunal de Cuentas hará lo que tiene que hacer a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, eh, hay como una especie de escalera, ¿no? En cuanto a la cantidad de miembros, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativa tiene 5 integrantes, el Tribunal de Cuentas tiene 7 y la Corte Electoral tiene 9. Ahora vamos a ver. Tribunal de Cuentas, 7 integrantes, 7 miembros, las mismas calidades que para ser senador, o sea, 30 años de edad, ciudadanía natural o ciudadanía legal con 3 años de residencia, en fin. Bueno, son designados por la Asamblea General por 2/3 de votos del total de sus componentes, ¿no? Esto presupone una especie de acuerdo político entre los distintos partidos que integran, cuyos representantes, cuyos legisladores integran la Asamblea General,
votan por 2/3 de votos y no sería de extrañar que haya una especie de acuerdo, bueno, estamos dispuestos, vamos a votar a fulano de tal, si ustedes votan a Mengano y ese tipo de cosas propias de la actividad política, ¿no? También puede mirarse de dos maneras, decir, bueno, esto al final termina siendo un acomodo y la otra manera es decir, no, acomodo no, estamos tratando de sostener el equilibrio que debe darse en la sociedad con distintas visiones, distintos puntos de vista, por ejemplo. Cuando cesan cuando se nombran sus sustitutos para un nuevo periodo. Entonces a veces sucede que no hay, pasa con la Corte Electoral también, que no hay demasiada voluntad de cambiar a los que ya están, porque ya están, porque representan a los distintos partidos, porque de pronto ellos mismos hacen el esfuerzo de tratar de que no lo saquen, ¿no? Porque entre otras cosas cobran sueldo por esta actividad. Bueno. Los integrantes del Tribunal de Cuentas son responsables ante a la Asamblea General que puede destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, que son las causales que se han manejado, por ejemplo, para la destitución de un funcionario de la Administración Central. Le harán el sumario correspondiente, bueno, ha habido ineptitud porque no sabe de lo que está hablando, metió la pata, comete errores, por ejemplo. Omisión, debió haber hecho tal cosa y no la hace, o delito, bueno, es obvio lo que es un delito. Por 2/3 de votos del total de los componentes de la Asamblea General. Bien. Actúan con autonomía funcional, o sea, no están rindiéndoles cuenta a nadie por sus opiniones técnicas y decimos acá competencia abierta porque la ley le puede atribuir otras competencias al Tribunal de Cuentas. 210, por ejemplo. El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley que proyectará el mismo tribunal. También iniciativa legislativa, ¿no? También podrá atribuírsele por ley funciones no especificadas en esta sección. Y después, a partir de ahí, compete al Tribunal de Cuentas, aparece el artículo 211, donde vamos a comentar algo. Tengo la mano levantada de Valentina Parodi. Adelante, Valentina. No, profe, mi duda es sobre el parcial. Un poquito más fuerte Que, porque no se oye. no, que mi duda es sobre el parcial, porque me quedé con la duda porque ahora me mandaron de otra clase otra fecha. Es el 26, ¿no? En esta clase el parcial. A ver, espera un poquito. O fuera. Se le atribuyen otros elementos, otras actividades al Estado o a un determinado órgano estatal, a una determinada organización. Entonces, la ley establezca que hay un cierto control de lo económico, ¿no? Porque el Tribunal de Cuentas se dedica a eso, a ver los gastos, a ver de qué manera interviene en el proceso de elaboración del proyecto de ley de presupuesto, por ejemplo. Este, Tiene ahí una determinada competencia, en buena medida atribuida por la Constitución, pero que la ley puede ampliar. Bueno. Entonces, acá tenemos la competencia del Tribunal de Cuentas, dictaminar sobre los presupuestos, lo que acababa de decir. La intervención preventiva en gastos y pagos para certificar la legalidad. Esto funciona de esta manera, o sea, el tribunal observa un gasto, o sea, antes de la realización del gasto por parte del Estado, de la administración, le tiene que hacer la consulta, podemos decir, la consulta al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas puede decir, está bien, estoy de acuerdo, es un gasto económicamente adecuado, correcto,
y entonces habilitar ese gasto. O puede observar el gasto. Obviamente esto no es una cosa caprichosa, puede observar con una motivación detrás. Entonces, por ejemplo, cosas que me ha tocado ver. El tribunal observa porque el gasto se hizo antes de pedirle al propio Tribunal de Cuentas su opinión sobre si el gasto era o no era. De pronto el gasto es perfecto y intachable, ¿no? Etcétera, pero el tribunal observa porque dice no se ha cumplido con el procedimiento debido. Y entonces observa. Cuando observa, el gasto se congela, no se hace inmediatamente. Pero puede suceder, acá está el papel del ordenador del gasto, o sea, el que dispone el gasto, porque tiene facultades para hacerlo. Este, y el tribunal puede, por ejemplo, observar, decíamos, el gasto, ahí queda congelado y el ordenador puede insistir sobre el gasto, es decir, por tal o tal motivo yo creo que hay que hacerlo igual y lamento que el tribunal discrepe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si cuando insiste con el gasto está dando una explicación. Hacemos esto porque tenemos que comprar medicamentos urgentes porque si no, no podemos seguir adelante. Digo esto porque es un ejemplo extraído de la realidad. A mí me tocó alguna vez insistir en algún gasto porque no podíamos dejar al hospital sin la medicación correspondiente. Entonces, si el tribunal mantiene sus observaciones, dice no me convence lo que dice el ordenador, le da cuenta a la Asamblea General o a quien haga sus veces. O sea, acá es ¿quién hace las veces de la Asamblea General? Bueno, la comisión permanente a los efectos del control. Por ejemplo, en las juntas departamentales, cuando el tema es un tema que se plantea a nivel del gobierno departamental, por ejemplo, puede haber la delegación a los contadores, ¿no? El contador central de un ministerio puede ser a su vez el delegado del Tribunal de Cuentas y entonces observar, se supone que hay una gran sintonía entre ese delegado y el delegante. Acá tenemos otra hipótesis de delegación. Bueno, dictaminar respecto de las rendiciones de cuentas, que son normas que hablan de rendir las cuentas respecto del presupuesto y además pueden modificar las normas presupuestales. Intervenir en lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, denunciar irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a la ley de presupuesto y contabilidad. Yo, denunciar parecería que refiere a denunciar ante la justicia penal, ¿no? Porque los integrantes del tribunal, en presencia de un delito, de algo que podría ser un delito, están conminados a denunciarlo ante la justicia, como sucede con cualquier funcionario público. Entonces, parecería que denunciar quiere decir denunciar ante la justicia. Podría ser también, no llego tan lejos, pero igual pongo el grito en el cielo porque se está haciendo una cosa inapropiada, utilizando fondos destinados para tal cosa para pagar esto otro, por ejemplo. Habría que ver si eso tiene la entidad como para ser considerado delito o no. Bueno, dependerá de los actores, ¿no? Dictar ordenanzas de contabilidad que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado. O sea, establecer un determinado procedimiento para los gastos y todo eso, y eso tiene fuerza obligatoria. Si tuviéramos a Dubita acá presente, diría eso es ejercicio de función legislativa, porque es un acto general y abstracto que se aplica a todas las contadurías de todos los ministerios, a todas las contadurías de las empresas públicas, etcétera. No, bueno. Y hay la superintendencia, o sea, una especie de
postura por encima de, no necesariamente es la jerarquía, pero tiene ahí esa especie de posibilidad de mandar sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado. O sea, todo lo que tenga que ver con la gestión financiera del Estado, ahí está el Tribunal de Cuentas. Bueno, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, otro organismo de control, se prevé en la Constitución de 1934 y se crea en la de 1952, porque por alguna razón, a saber, estaba previsto, se preveía que lo estableciera la ley, pero hubo cierta demora, ¿no? Cierto delay, para ponernos políglotas, en la creación. La ley creará, pero la ley no se aprobaba. Es probable que no se aprobara porque habría temor de complicarle la vida al gobierno, ¿no? Si alguien habrá dicho, bueno, crear un tribunal que puede anular los actos administrativos del gobierno, dictados contrarios a la regla de derecho, pero bueno, esto también es un problema de interpretación. Donde contrarios a la regla de derecho quiere decir ilícitos, ¿no? O dictados con desviación de poder, es lo que dice el artículo 309 de la Constitución. 5 miembros. El estatuto es equiparable a la Suprema Corte de Justicia, las mismas condiciones para ser miembro del tribunal que de la Suprema Corte. Este, en cuanto a lo mismo en cuanto a la forma de designación por parte de la Asamblea General, y si la Asamblea General no se pronuncia dentro de un plazo establecido, entonces asume el ministro de Tribunales de Apelaciones más antiguo, ¿no? Bueno, las mismas provisiones, las mismas incompatibilidades, el mismo sueldo, ¿no? O sea, son dos posibles destinos, ¿no? De quien ha hecho la carrera judicial. A ver. Bueno, y acá tenemos el artículo 309 que hemos mencionado más de una vez, que es un poco el centro de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Demandas de nulidad de actos administrativos definitivos. Esto de definitivo significa que han atravesado todo el procedimiento de recursos administrativos, contrarios a una regla de derecho con desviación de poder. Comprende los actos administrativos dictados por todos los órganos del Estado, o sea, acá puede haber, para manejar un ejemplo, puede ser un acto del Poder Ejecutivo, un decreto del Poder Ejecutivo que dijera algo que los interesados consideran que no es lícito, o puede ser, no sé, un órgano de ANCAP, por ejemplo, de UTE, o sea. ¿Y quién está legitimado a pedir esta nulidad? El titular de un derecho o de un interés directo personal ilegítimo violado o lesionado por el acto administrativo. ¿Qué hace el tribunal? Y ahora los juzgados subordinados, ¿no? Confirman o anulan el acto. No lo pueden cambiar, no pueden decir acá donde dice tal cosa debió haberse dicho tal otra. No está dentro de sus cometidos y dentro de su competencia. Lo que sí está es la posibilidad de anular. Deja sin efecto y a partir de ahí, bueno, la administración verá, porque si se trata de una autoridad a la que le anularon el acto, por el juicio por la acción de nulidad, le anularon el acto, entonces de pronto esa autoridad dice, bueno, reconozco que los motivos por los cuales me anularon el acto, vamos a dictar un acto que apunte a solucionar el mismo problema, pero que evite estas irregularidades desde el punto de vista jurídico. Bueno, confirma o anula el acto. Las decisiones se toman por la totalidad de los miembros, o sea, por los 5 miembros, pero la simple mayoría, o sea, 3 en 5, podría declarar la nulidad por lesión de un derecho subjetivo. O sea, yo tengo tal derecho, sacaron
un decreto, una resolución, algo que lo desconoce, y entonces, en tanto que está vulnerado mi derecho subjetivo, entonces ahí por 3 votos podría anular el tribunal. Y con la discordia de los otros dos, ¿no? Obviamente. En los demás casos, ¿qué son los demás casos? Los demás casos podría ser, está afectando un interés directo personal y legítimo. O sea, claro, a ver, acá hay siempre una especie de superposición, porque si yo tengo un interés directo personal y legítimo, tengo el derecho a gozar de ese interés, tengo el derecho a actuar de acuerdo con ese interés. Si es legítimo, entonces no estamos hablando de un interés ilícito, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Alguien que, por ejemplo, estuviera siguiendo una conducta delictiva, puede decir, yo tengo interés en seguir haciendo esta comercialización de tal sustancia, por ejemplo. Ya le estoy agregando páginas al libreto de cine, ¿no? Admito eso, pero no puedo decir que sea un interés legítimo. Entonces, bueno, pero la Constitución lo dice de esta manera, un derecho subjetivo y lo regula de otra forma. Para el caso del derecho subjetivo, alcanza con 3 votos. Para el caso de algo que esté comprendido dentro de un interés directo personal y legítimo, pero que no podamos decir que es un derecho subjetivo, entonces necesita un voto más, 4 votos. Ahora, puede haber la posibilidad de reservar la posibilidad de la reparación. Yo les voy a compartir el artículo 312 que dice el tribunal no, estoy leyendo mal. 312. La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quien estuviera en legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se trata. Esto generó en su momento todo un debate. Ahora está subsanado porque hay una ley interpretativa que dice que no tiene sentido el debate, ¿no? Porque se planteó mi querido y recordado amigo, desgraciadamente ya no está entre nosotros, que fue el doctor, el profesor Carlos Labor, sostuvo en un artículo que esto significaba que había que agotar la vía administrativa. Me acuerdo de una conversación que tuvimos, le digo, mirá, Carlos, hemos estado de acuerdo en prácticamente cada vez que alguien ha defendido una posición, pero eso que está diciendo ahí me parece que es equivocado, porque se sostenía en función de este 312, se sostenía que había que agotar la vía administrativa para poder reclamar el perjuicio. La mayoría de la doctrina, docentes de la facultad, etcétera, decían esto es un error, no es así. Pero la mayoría de la jurisprudencia decía que sí era así. Incluso recuerdo un evento que se hizo en el anfiteatro de Antel y donde el doctor del Piazzo decía dijo a quién se le puede ocurrir sostener tal cosa, ¿no? Sostener que hay que agotar la vía administrativa, hay que presentar recursos para poder reclamar el perjuicio que me han hecho. Y el disertante inmediato fue también profesor de Derecho Procesal, este, el doctor Luis María Simón, que fue ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, también falleció hace no demasiado tiempo, ¿no? Y el doctor Simón le dice, bueno, ¿a quién se le puede ocurrir? De los tribunales de apelaciones, que son tantos, una mayoría significativa,
entiende que hay que agotar la vía administrativa. O sea, se sumó a la teoría de Carlos Labor. Bueno, en fin, cosas que se plantean a veces cuando no hay una claridad demasiado manifiesta, ¿no? Solo podrá ejercitarse por quienes tuvieran legitimación activa para demandar la anulación. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Yo lo he interpretado diciendo tiene legitimación activa el que tiene el interés o el derecho, punto. No quiere decir que el que además de eso tuvo que atravesar la vía crucis de los recursos administrativos presentados en tiempo, por ejemplo, y todo eso. No, acá lo que sostuvo la mayoría de la cátedra, no la mayoría de los jueces, pero algunos sí. Lo que sostuvo la mayoría de la doctrina fue, no, no, acá no es parte de la legitimación activa agotar los recursos. Lo que es la legitimación adoptiva es lo que dice el 309, o sea, tener un interés directo, personal y legítimo perdón, no y, o un interés directo o un derecho subjetivo, comprometido, digamos. Bueno, la diferencia que para anular en un caso 3 votos, para anular en el otro 4 votos. Pero por 3 votos, supongamos que no se alcanzan los 4 votos para anular. Entonces, el tribunal puede reservar por 3 votos, por una mayoría de 3 votos, puede reservar la reparación ante lo que las leyes procesales digan. Por ejemplo, tenemos en Montevideo los juzgados letrados de lo contencioso administrativo que se encargan de la reparación, que se encargan además de los amparos contra el Estado, por ejemplo. Bueno, el actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño. O sea, esto también es un tema a tener en cuenta, y es que yo puedo decir, bueno, voy a pedir la nulidad primero porque me parece que es el camino, o decir, ¿saben una cosa? Guárdense el acto, ustedes sabrán dónde se lo guardan, que yo lo que pretendo es que me indemnicen por el daño que el acto me ha hecho. Y entonces acá se plantea en el inciso segundo la posibilidad de optar por un camino o por el otro. Ahora, si opto por el camino de la anulación y anulan, entonces puedo ir a la reparatoria. En el primer caso, y si hubiera una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiera optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuera el contenido de la sentencia respectiva. Eh, bueno, si la sentencia del tribunal termina así, fuera confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación. Bueno, esto significa la diferencia entre 4 votos y 3 votos, ¿no? Bueno, este, algo más en torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si la nulidad se declara por lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte, o sea, vincula a esas partes, no a cualquiera. Cuando la decisión, ojo que esto lo dice para la nulidad, pero no lo dice para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Podría la solución haber sido esta otra, pero estamos a lo que dice la Constitución. Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos. O sea, acá se prevé algo que no se prevé para la inconstitucionalidad. Y esto es una suerte de derogación. El nuevo código dice que cuando hay una sentencia de estas condiciones, que acoge estas condiciones, entonces debe publicarse en el diario oficial para que la gente tome conciencia de que esa ley no, ese acto administrativo que se dictó, está anulado y está anulado con carácter general.
Esto lo ha hecho el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en algún caso, no todos los días. Al principio no declaraba, después empezó a declarar la nulidad en interés de la regla de derecho o de la buena administración y con efectos generales. Alguna vez me he topado con alguien que ha argumentado, bueno, esto se declara en atención a la regla de derecho, sí. O sea, si la regla de derecho dice que una cosa contraria al derecho, entonces ahí anulará el tribunal, quien haga sus veces, o de la buena administración. Pero ahí un poco decía, bueno, ya está declarada la nulidad en interés de la regla de derecho, y nosotros lo que sosteníamos era que para que esto operara, el tribunal tenía que proclamar, tenía que decir expresamente, anulamos esto en interés a la regla de derecho. Cosas de estas pasaron, por ejemplo, en la reestructura de algún organismo donde había alguien que estaba, digamos, damnificado, que llevaba adelante toda la acción de nulidad, conseguía la nulidad, pero el tribunal dijo en este caso que estoy refiriendo, dice, bueno, como es en interés de la regla de derecho, tiene efectos generales para, por ejemplo, todos los funcionarios que estén en la misma situación, porque no tiene sentido anular para uno y dejar vivito y coleanda la situación de todos los demás. Bueno, acá tenemos el artículo 312 que ya hemos mencionado. Este, Y hay una cosa más en materia de competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está regulado en el 313, en el artículo 313. Contiendas de competencia fundadas en la legislación y las diferencias entre el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados. ¿Qué es una contienda de competencia? Es decir, un órgano dice yo tengo competencia para esto y otro dice no, la competencia es mía o al revés. Un planteo en contra. Yo tengo ahora un caso donde hay dos juzgados de familia disputándose no el asumir, sino lo contrario, es decir, esto no es mío, esto es de fulano de tal. Y bueno, está para que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia. Pero contienda de competencia no estamos hablando entre órganos jurisdiccionales, sino una contienda de competencia basada en la legislación entre órganos administrativos. Y yo digo que detrás de esto también debe haber un problema de interpretación legal. No es que el tribunal asume el papel de tal y tal y resuelve tal o cual cosa. No, simplemente dice esto es competencia del gobierno nacional, por ejemplo, y no del gobierno departamental. Bueno, hay una segunda, también tiene competencia el tribunal para esto, cuando los integrantes de las juntas departamentales, de los directorios o consejos de los entes autónomos, no pueden resolver, hay un empate, por ejemplo, y no pueden resolver un tema concreto, entonces allí, si está basada en la ley, insisto, ahí es competencia del tribunal de lo contencioso administrativo. Si la diferencia estuviera basada en la Constitución, esto es una cosa que aparece al final del 313, un poco chiquito, en forma casi vergonzante, ¿no? Si se funda en la Constitución, entenderá la Suprema Corte de Justicia. O sea, tenemos en sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo una concepto o una frase que habla de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Quizás algún día haya que cambiarlo de lugar. Y bueno, y si ustedes no lo toman a mal, me voy al consejo de la facultad. Tengo que llegar todavía.